tiene la carga más alta es optimismo, pero también hay otras emociones que creo yo que está midiendo ese factor. No, ¿y el PANAS qué mide? Hay que integrar toda la información. El PANAS es un test que mide balance afectivo. Está compuesto de emociones positivas y negativas. Son 2 factores. El optimismo es una emoción positiva o una emoción negativa. Una emoción positiva. Aparentemente, el factor 1 son factores, es el factor que agrupa a las emociones positivas. ¿Sí? Ahora voy a corroborar si es cierto. Entonces, orgullo, ¿es una emoción positiva o negativa? Claro, yo diría que sí, son orgullosos de mierda. Antes de acá le voy a decir a alguien para ofenderle, pero sí, cuando siento orgulloso, que parece que estoy experimentando una emoción positiva. Ok. Fuerza y vigor, ¿es una emoción positiva o no? Entusiasmo, sí. Entonces parece que hizo bien su trabajo, ¿verdad? Ya no hace falta más mirar lo otro. Ahora vayamos a lo otro. Si voy a marcar acá, que no hace falta que haga porque quedaron ahí pintados en otro color, pero vamos a hacerlo más así, manualmente, pasito a pasito, para que digamos, nos quede claro cuál es el tema acá. Por ejemplo, miren, ¿qué pasó con este ítem que está acá? Voy a marcar el rojo. ¿No ven ustedes lo que pasó ahí? Tiene los 2 factores. Tiene los 2 factores. Parece que estar en alerta a partir de la respuesta que dieron las personas se experimenta a veces como una emoción positiva, como una emoción negativa. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A veces estar alerta pues por miedo, no es porque estás así atento, activo, que querés. Pero también estar alerta puede ser una sensación buena porque es como que estás esperando algo, como que estás atento a reaccionar a algo que te gusta, ¿verdad? Entonces, este ítem es de esos ítems que si yo fuera psicometrista, recomendaría revisar, cambiar por un término que incline mejor hacia lo que estamos buscando, es una emoción positiva o negativa, o sencillamente eliminamos. Y tenemos una escala de 19 ítems. ¿Por qué? Porque ese ítem en particular nos sirve para diferenciar si es positiva o negativa la experiencia de las personas. ¿Entienden que para eso era el test originalmente? Para saber si en una persona predomina emociones positivas o negativas. Y si tenemos un test que mide casi con la misma intensidad emociones positivas o negativas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Buscar el manual del test, ver que ese ítem en particular a qué hace referencia o coña me va, canilla. Pero entiende la lógica, ¿verdad? Ok. Ahí con esto se entiende lo que hace el análisis factorial, ¿o no? Toma los puntajes de las respuestas individuales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿vos estás alerta sí o no? No, del 1 al 5, ¿cuándo alerta estás? 3. ¿Estás triste? Del 1 al 5. 1. 2. 1. Entonces, ¿correlaciona estar alerta con estar triste? Según la respuesta que ellos dieron, ¿ustedes me escucharon? No, él dijo 4, él ya dijo no sé qué 3, ya dijo 5, ya dijo 2, y después me dijeron todo 1, 1, 2. No hay correlación, ¿verdad? El que me dijo triste no me dijo estoy alerta, ¿verdad? Entonces parece que son 2 preguntas que son distintas, responden a factores diferentes. Eso es lo que significa el análisis factorial, ¿cierto? Entonces, lo que hace el análisis factorial es sencillamente tomar múltiples correlaciones y decir, bueno, estos ítems correlacionan todito entre sí y en común forman un factor y se diferencian del otro, aunque algunos ítems también correlacionan en el otro, y ahí tenemos ya un problema de medición, digamos. Es como que yo en el examen le dé 4 opciones y las 4 estén correctas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Todas. Entonces, ¿para qué meto esa pregunta si al final no nos sirve para evaluar el conocimiento? ¿Me entienden? Ahí en lo específico se entiende mejor, ¿verdad? Como ese ítem nos sirve para evaluar si sabes o no sabes, quitamos nomás. Entonces, eso es lo que hace el análisis factorial, básicamente. Ok. Ahora, como herramienta de validación, el análisis factorial cumple una función importante, pero en los términos siguientes. Solo que voy a hacer una pausa porque si no le voy a batatar así la información. Bueno, hasta aquí. ¿Esta explicación que les di les basta o necesitan otra cosa más
para interpretar esa tabla. ¿Les basta? Entonces, porque vamos a hacer un ejercicio con otro test ahora, el que está un poco más abajo, les voy a decir cuáles son los ítems. ¿Estamos bien ahí, verdad? Bueno, muy bien. El camino del análisis factorial es a la inversa de lo que yo le acabo de decir. Si yo, por ejemplo, estuviese desarrollando un test, creando un test, se supone que antes de crear el test tengo que definir lo que estoy midiendo. Y al definir lo que estoy midiendo, tengo que definir también cuántos factores estoy midiendo. Y luego redacto los ítems para cada factor, ¿verdad? Ahora, como yo tengo que partir de la idea de que no soy tan inteligente como para poder cubrir adecuadamente el concepto, yo tengo que decir, ¿será que esto que yo redacté realmente responde a emociones positivas o negativas? Porque puede que yo experimente algo que para mí es positivo y para otro es neutro y para otro sea negativo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces pasa todo por la validación después, etcétera, etcétera. El último paso es el análisis factorial. El análisis factorial es como, digamos, el último punto de verdad, entre comillas. Aquí vamos a criticar el análisis factorial, pero sería, si yo le aplico el test a 100 personas, a 200 personas, a 500 personas, ¿será que en su mente, cuando evocaron las respuestas, realmente estaban relacionados esos ítems como cuando se construyó? Y acá está la respuesta, ¿sí? Ya hecho el test, se aplica y lo que hacemos es la validación de constructo. No exactamente, pero el análisis factorial es una herramienta de validación de constructo. ¿Por qué? Porque con este constructo que mide el PANA son dos tipos de emociones. ¿Cuáles? Positiva y una negativa. experiencia positiva o negativa. Y le aplicamos a no sé cuántas personas, acá hay como 300, 400 parece. Le aplicamos a 400 personas, metemos en el programa, hacemos el análisis factorial y el análisis factorial nos dice cuántos factores tiene. ¿Cuántos factores dice ahí? 2. 2 nomás era, ¿verdad? Cierto. Entonces, luego cuando empezamos a clasificar, ¿qué tipo de emociones son las que están agrupadas? Buenas y malas, positivas y negativas. Entonces, ¿pasó la prueba del análisis, de la validación de constructo o no? Para mí que sí, ¿verdad? Solo que algunos ítems tendríamos que a lo mejor toquetear, modificar o eliminar en la versión en español para la población paraguaya. Ahí ya entramos con ver a qué población le apliqué, de qué forma le apliqué, si realmente se entiende ese ítem o tiene, digamos, dificultades para entenderse lo que es alerta. ¿Sí? Mi población es más rural, es más urbana, era más adolescente, era persona adulta. Entonces me empiezan todas las preguntas que me tendría que hacer sobre el método que utilicé para captar los datos. ¿Sí? Que eso tendría que ser antes, digamos, pero esta es la consecuencia, digamos, de la crítica metodológica. Bueno, entonces ahí ya les completé lo que quería que entendieran. A partir de acá, de lo que les acabo de explicar, ¿tiene sentido o no? ¿Necesitan alguna otra explicación sobre el análisis factorial o es más o menos suficiente? ¿Sí? ¿Podría haber otra emoción que tenga dos factores? ¿Cómo? ¿Podría haber otra emoción que tenga dos factores, como alerta? ¿Cómo? No, si como alerta tiene dos factores, también podría haber otra emoción. Y vamos a ver ahora. Pero eso lo que quiero decirles es que esta pregunta que vos estás haciendo, empezamos a respondernos empíricamente. ¿Qué significa empíricamente? Aplicamos el test y empezamos a mirar los resultados. Entonces le damos acá. Ahí hay uno. Yo no veo otro, ¿no? Lo que voy a hacer es marcar de amarillo así para ver si solamente esa aparece. ¿Sí? Solamente esa. Por lo menos en este test solamente alerta. Y para ser más específicos, esto significa que las personas que fueron evaluadas, o sea, el conjunto, no individualmente, a eso también hay que distinguir muchísimo. El conjunto de personas que evaluamos, algunas interpretaban como una emoción positiva y otras interpretaban como una emoción negativa, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque la correlación de ese ítem en algunos casos fue con las otras emociones positivas y en otros casos fue con las otras emociones negativas. Por eso nos da una tabla donde los puntajes están divididos, separados, distribuidos, digamos. Bueno, muy bien. Entonces vayamos a la
que es el saber cuáles son los otros instrumentos que están incluidos en esa base de datos, donde ahí vamos a empezar con el desafío, ¿sí? Bueno, yo esta vez les voy a dar solo 15 minutos. Les puedo pasar al celular, o si quieren puedo dejar abierto. Miren, esto está en el mismo orden que aparece en Hamovi, ¿sí? Entonces, hasta temor, ¿ven? Es del test PANAS. Acá dice a qué pertenece y factor de dimensión, voy a poner más nada. Afecto positivo o negativo. Bueno, muy bien. El otro test es el test DAS. El DAS es un test que mide ¿cuántos factores? ¿Ustedes nunca usaron el DAS? 21. Ya sé, pero ¿cuántos factores le quiero? 21. 21 ítems tiene, pero ¿cuántos factores mide? Depresión, ansiedad y estrés, así como se llama. DAS es Depression, Anxiety and Stress Scale, por eso es con doble S, ¿verdad? ¿Por qué te reí? Mi acento es australiano, no es norteamericano. Cállate. Bueno. Entonces, ok. Acá en esta tabla me dice cuáles son los los ítems que son de estrés, ansiedad y depresión. Yo lo que voy a hacer es ocultarles esto porque ustedes me van a decir, según su análisis factorial, cuáles son los ítems de estrés, ansiedad y depresión. ¿Está? Todavía no empezó el desafío, pero quiero que hagan ese esfuerzo. Rastreen, son 21 y te voy a mostrar cuál es el primero y cuál es el último. Para que ustedes sepan. Entonces, voy a esconder esto que está. Ahí está. Entonces, empieza con me costó mucho relajarme y va hasta sentí que la vida no tenía ningún sentido. No existencial. Bueno, entonces ven, vamos a hacer puntos, o sea, no vamos a hacer puntos, sino que quiero que ustedes se enfoquen, empieza en me costó mucho relajarme y termina en sentí que la vida no tenía ningún sentido. Ahí, esos son los 21 ítems y quiero que ustedes analicen. Hagan todos los análisis que quieran. Pero vamos a enfocar.